¿Pensaste que podías envenenar a mi hijo? ¿Pensaste que podías despojarme de todo? Dijo David Collins, con la voz temblorosa en la sala de juntas con una intensidad cruda que nadie le había oído decir antes. Alrededor de la larga mesa, el aire estaba cargado de conmoción mientras fotografías, registros hospitalarios y el testimonio de un niño tembloroso aparecían en la pantalla. El rostro de Olivia palideció. Charles Whitman intentó hablar, pero la verdad ya lo había destrozado. David se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos, y declaró, «Pero olvidaste una cosa. No se trata de dinero. Se trata de amor, y el amor no pierde». En ese instante, la traición, el miedo y el desamor se unieron en una revelación que lo cambiaría todo. Lo que suceda después te dejará atónito. Quédate conmigo porque la verdad que sigue te acelerará el corazón y te estremecerá el alma. David Collins había pasado toda su vida creyendo que el dinero podía protegerlo del dolor. Un magnate inmobiliario multimillonario, había construido torres que tocaban el cielo y cerrado acuerdos que moldearon ciudades. Sin embargo, nada podía protegerlo del sufrimiento silencioso de su hijo de 8 años, Liam. Durante meses, Liam se había debilitado. Su risa, antes alegre, fue reemplazada por fatiga, y su pequeño cuerpo perdía fuerza con cada semana que pasaba. Los médicos de los mejores hospitales de Seattle solo le daban a David confusión y palabras vacías de consuelo. Decían que seguían realizándole pruebas, mientras el corazón de David se hundía cada vez más en la desesperación. Dentro de Riverstone Estate, su extensa mansión a las afueras de Seattle, las paredes parecían más frías. Los retratos de su difunta esposa, Emily, le sonreían desde los pasillos, recordándole la promesa que le había hecho la noche en que falleció, proteger a su hijo a cualquier precio. Pero a medida que la salud de Liam se deterioraba, David sentía que le estaba fallándoles a ambos. Una noche tormentosa, mientras paseaba por el suelo de mármol de la habitación de Liam, David notó algo extraño. Un leve rastro de pastillas trituradas esparcidas bajo la cama del niño. Sintió una opresión en el pecho. Las recogió, mirando el pequeño polvo blanco en las yemas de sus dedos. No eran vitaminas. No eran los medicamentos recetados. Eran algo más, algo extraño. Se enfrentó a Olivia Bennet, la hermosa mujer que había entrado en su vida tras años de soledad. Parecía perfecta, cariñosa, atenta, siempre al lado de Liam. «Me necesita», le susurró la primera vez que Liam le tendió la mano. David la creyó. La dejó entrar. Pero cuando le mostró las pastillas, la sonrisa de Olivia se desvaneció demasiado rápido como para que la captara. «David, estás agotado. Ves cosas que no existen», dijo suavemente, rozándole el brazo como una madre que calma a un niño inquieto. Por un momento, David casi la creyó. La duda crecía en su interior. Contactó con Mark Sullivan, su antiguo jefe de seguridad, un hombre en quien confiaba como un hermano. Mark una vez había recibido una bala por él. Si alguien podía descubrir la verdad, ese era él. «No lo digas», le dijo David, con la voz y la mirada baja, ardiendo de desesperación. «Si Olivia está lastimando a Liam, necesito saberlo». Mark no lo dudó. A los pocos días, regresó con noticias escalofriantes. Olivia había estado visitando con frecuencia una pequeña farmacia en Cedar Grove, comprando medicamentos con un nombre falso. Sedantes fuertes, peligrosos si se administraban a un niño. A David se le heló la sangre. La verdad lo golpeó como un trueno. Olivia no estaba salvando a Liam. Lo estaba envenenando. ¿Pero por qué? La pregunta lo perseguía. No podía dormir, no podía comer. Empezó a seguir cada uno de sus movimientos. Pronto, otra pieza del rompecabezas encajó. Charles Whitman, un viejo rival en el mundo inmobiliario, había reaparecido en la ciudad. David había destruido a Whitman en una guerra de ofertas años atrás, y el hombre había jurado venganza. ¿Podría Olivia estar trabajando con él? Una noche,
David siguió a Olivia al centro de Seattle. La observó desde las sombras mientras entraba en un tranquilo café. Y allí, sentado frente a ella, estaba el mismísimo Whitman. Sus manos rozaron la mesa, sus sonrisas demasiado íntimas para ser casualidad. La traición lo hirió más profundamente. Quiso entrar furioso para arrastrarla del brazo y exigirle respuestas. Pero en cambio, permaneció oculto. Si se exponía demasiado pronto, la vida de Liam seguiría en peligro. Necesitaba pruebas irrefutables. De vuelta en Riverstone Estate, el estado de Liam empeoró. Apenas tenía fuerzas para tomar la mano de su padre. «Papá», susurró una noche con voz temblorosa. «Voy a ver a mamá pronto». Las palabras destrozaron el alma de David. Apretó los deditos de Liam, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «No, hijo. Te quedarás conmigo. Te lo prometo». Pero las promesas se sentían frágiles en la oscuridad. Al día siguiente, Mark entregó las pruebas. David necesitaba fotos de vigilancia de la reunión de Olivia con Whitman. Un intercambio de dinero suficiente para arruinarlos a ambos. Pero antes de que David pudiera actuar, algo inesperado sucedió. Mientras se preparaba para confrontar a Olivia, llamaron suavemente a la puerta de su oficina. Era Jacob Reed, el frágil niño del barrio de Cedar Grove a quien Liam se había hecho amigo hacía semanas. Su madre, Linda, hacía trabajos esporádicos para mantenerlo, y Liam le había rogado a David que dejara que Jacob visitara la finca. Jacob temblaba, agarrando una mochila desgastada. «Señor Collins», dijo en voz baja, «creo que sé por qué está enfermo Liam». David se quedó paralizado. «¿De qué está hablando?». Jacob abrió la cremallera de la mochila y sacó un pequeño frasco de vidrio. «Vi a la señorita Olivia escondiéndolos en la basura fuera de la clínica», susurró. «No sabía qué eran, pero cuando Liam empeoró, pensé que tal vez». Su voz le quebró los ojos de par en par por el miedo. El pecho de David se encogió de furia y gratitud. Este chico que no tenía nada lo había arriesgado todo para traerle la verdad. Ahora no había dudas, excusas ni vuelta atrás. Él protegería a Liam. Destruiría a Olivia y a Whitman. Y lo haría de una manera que no les dejaría escapatoria. Pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. La tormenta seguía arreciando y las decisiones que le esperaban pondrían a prueba cada gramo de su fuerza. No solo como multimillonario, sino como padre. David Collins apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Liam, el pequeño pecho del niño subiendo y bajando con respiraciones frágiles. Las pruebas contra Olivia le quemaban en las manos, las marcas de las fotos de vigilancia, el frasco de Jacob, los recibos de la farmacia. Pero más que nada, era la débil voz de Liam resonando en su mente. «¿Veré pronto a mamá?». Esa súplica era a la vez un cuchillo y un grito de guerra. David se juró a sí mismo que no dejaría que su hijo se le escapara. La luz de la mañana se derramaba sobre la finca de Riverstone, pero el aire en el interior era denso, sofocante. David se movía por la mansión con una nueva determinación. Había pasado años negociando acuerdos multimillonarios, enfrentándose a rivales despiadados y burlando a los empresarios más astutos del país. Pero esto era diferente. Era una guerra por la vida de su hijo. Y en la guerra, no cabía duda. Cuando Olivia entró en la cocina esa misma mañana, su rostro mostraba la misma dulzura que siempre usaba con Liam. Besó la frente del chico, le echó el pelo hacia atrás y susurró: «Pronto te sentirás mejor, cariño». La hipocresía hizo que David apretara el puño. Quería destrozar su fachada allí mismo, pero se obligó a esperar. El tiempo lo era todo. En cambio, empezó a tender trampas. Con la ayuda de Mark, intervino el teléfono de Olivia, rastreó sus movimientos y siguió cada uno de sus pasos. Durante días, recopilaron conversaciones incriminatorias entre ella y Charles Whitman. Llamadas nocturnas sobre mantener distraído a David, comentarios crípticos sobre la herencia y cuando sacar al chico de en medio.
Cada palabra le revolvía el estómago de rabia. Entonces, una noche, sucedió algo que lo descontroló todo. David regresó de una reunión a altas horas de la noche y encontró a Liam apenas consciente, con los labios temblorosos y los ojos medio cerrados. El pánico lo invadió. Liam, quédate conmigo, amigo. Tomó a su hijo en brazos y salió corriendo por la puerta. En el hospital infantil de Seattle, la doctora Hannah Brooks le hizo pruebas, con el rostro sombrío al hablar. Señor Collins, esto no es solo una enfermedad aleatoria. Estos resultados sugieren exposición repetida a sedantes. Alguien ha estado envenenando sistemáticamente a su hijo. A David se le heló la sangre. Ya lo sabía, pero oírlo de Hannah consolidó el horror. Su peor temor se había confirmado. A la mañana siguiente, Olivia intentó actuar como si nada hubiera pasado. Le trajo la sopa a Liam y se sentó junto a su cama, con la voz llena de falsa preocupación. David la observaba atentamente, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Pero antes de que pudiera actuar, Mark llegó con un mensaje urgente. David, tenemos algo más grande. Whitman no solo está detrás de esto. Planea usar a Olivia para tomar el control de tu empresa. Está sobornando a los miembros de la junta. Y si no los detienes ahora, lo perderás todo. Tu hijo, tu imperio, tu legado. Todo estaba conectado. Ahora bien, la venganza de Whitman no se trataba solo de herir personalmente a David. Se trataba de destruirlo por completo. Su hijo era la ventaja. Su fortuna era el premio. David tenía dos opciones. Enfrentar a Olivia directamente y arriesgarse a que huyera o seguirle el juego fingiendo ser el tonto mientras preparaba su contraataque. Optó por esto último. Esa noche, invitó a Olivia a cenar en el gran comedor de Riverstone Estate. Las lámparas de araña brillaban. La mesa estaba puesta con copas de cristal y el fuego crepitaba en la chimenea. David interpretó el papel del multimillonario cansado, apoyado en la mujer en quien confiaba. La dejó servir el vino, hablar con dulzura, creer que aún tenía el control. Pero mientras tanto, Mark escuchaba desde las sombras, grabando cada palabra. A medida que avanzaba la noche, Olivia cometió un desliz. Quizás fue arrogancia. Quizás exceso de confianza, pero dejó escapar pistas sobre sus encuentros con Whitman. Charles dice, la paciencia lo es todo, murmuró ella, con los ojos brillantes mientras bebía. Una vez que Liam esté fuera de escena, nada se interpondrá en nuestro camino. David sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la máscara. Asintió y sonrió levemente. Y brindó por la paciencia. Entonces, por dentro, sin embargo, su furia rugía como fuego. Más tarde esa noche, mientras Olivia dormía, tranquilamente en la habitación de invitados, insistió en quedarse. David permaneció junto a la cama de Liam, observando la respiración frágil de su hijo. Susurró, espera, amigo. Solo un poco más. Papá. Ya casi llega. La tormenta afuera sacudía las ventanas, pero la verdadera tormenta se estaba formando dentro de Riverstone Estate. David sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad estallara. Y cuando lo hiciera, Olivia y Whitman nunca la verían venir. Pero el destino no había terminado de ponerlo a prueba. Justo cuando David se preparaba para poner en marcha su plan, Jacob regresó a la mansión con más noticias. Había seguido a Olivia ese mismo día y la había visto entregarle un maletín a un hombre en una camioneta negra. Creo que era dinero, susurró Jacob con nerviosismo. Dijo algo sobre que esta noche era el último paso. A David se le encogió el estómago. Esta noche, algo estaba a punto de suceder. Algo que podría cambiarlo todo. No sabía si significaba peligro para Liam, para su empresa o para sí mismo. Pero sabía una cosa, el clímax se acercaba y no había vuelta atrás. Apretó el hombro de Jacob con más fuerza, con los ojos llenos de determinación. Gracias, hijo.
Acabas de salvarle la vida a Liam otra vez. Era el fin. La línea estaba trazada. Mañana, el mundo vería a Olivia y a Whitman como realmente eran. Y David Collins les demostraría que ninguna mentira, traición o avaricia podría quebrantar la voluntad de un padre de proteger a su hijo. La guerra por su familia y su alma estaba a punto de comenzar. ¿Crees que David debería desenmascarar a Olivia de inmediato y arriesgarse a que huya, o esperar hasta que pueda derribarla a ella y a Whitman de un golpe devastador? David Collins sabía que había llegado al punto de no retorno. La tormenta exterior se había convertido en una llovizna torrencial. Pero dentro de Riverstone Estate, la tensión era eléctrica, a punto de estallar. Liam dormía plácidamente bajo el cuidado de la doctora Hannah Brooks, con su frágil cuerpo conectado a monitores que emitían un suave pitido en la habitación a oscuras. David permanecía de pie junto a la ventana, tenso, con la mente acelerada. Tenía las grabaciones, los recibos, las pruebas. Pero las pruebas por sí solas no eran suficientes. Si Olivia y Whitman iban a caer, tenían que hacerlo con fuerza, de una forma que protegiera a Liam, a su empresa y a todos los que habían sufrido la avaricia de Whitman. A la mañana siguiente, David entró en la sala de juntas de Collins Enterprises, un lugar donde se tomaban decisiones multimillonarias con un simple gesto. Hoy, sin embargo, la decisión no era financiera, sino moral. La larga mesa estaba llena de miembros de la junta directiva, muchos de ellos ya inclinados a las promesas de poder y riqueza de Whitman. Olivia se sentó al final de la mesa, con el rostro radiante de petulante confianza, mientras Charles Whitman se mantenía erguido, proyectando el encanto de un manipulador experimentado. David los dejó hablar primero. Whitman se presentó como un salvador, afirmando que David ya no era apto para liderar, que su dolor y sus decisiones irracionales habían debilitado la empresa. Olivia intervino, presentándose con dulzura como la socia comprensiva que solo quería lo mejor para el futuro de Liam. Por un momento, David casi admiró su desempeño. Casi. Cuando terminaron, David colocó una carpeta sobre la mesa y habló con calma, en voz baja pero firme. Has dicho mucho sobre proteger a mi familia en esta empresa. Pero hablemos de lo que realmente has estado haciendo. Una a una, expuso las pruebas. Las grabaciones de audio de Olivia susurrándole a Whitman. Las fotos que Mark había tomado de sus reuniones secretas. Los registros del hospital que demostraban que Liam había sido envenenado. Las transferencias de efectivo. El intercambio del maletín. Cada detalle impactó la sala como un martillo. Los miembros de la junta se removieron incómodos, susurrando con incredulidad. El rostro de Olivia palideció. Whitman intentó protestar, pero el siguiente movimiento de David silenció la sala. Presionó un botón en el proyector y una transmisión de video en vivo apareció en la pared. Jacob Reed, el chico que lo había arriesgado todo para ayudar a revelar la verdad, sentado con la doctora Hannah y testificando sobre lo que había visto. Su voz temblorosa tenía más peso que cualquier documento. La vi poner las gotas en la bebida de Liam. La vi conocer al señor Whitman. Por favor, no dejes que lastimen a nadie más. El silencio cayó como una piedra. Entonces David se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en los dos traidores. ¿Pensaron que podían envenenar a mi hijo? Pensaron que podían despojarme de todo, pero olvidaron una cosa. No se trata de dinero. Se trata de amor, y el amor no pierde. Seguridad entró a su señal, y en cuestión de minutos, Olivia y Whitman fueron escoltadas fuera, mientras sus protestas resonaban inútilmente en los pasillos. Para David, no fue un triunfo, sintió, sino una liberación. Un peso se levantó. Una tormenta terminó. Días después, Riverstone Estate se sentía diferente, más liviana, más segura. La salud de Liam comenzó a mejorar con el tratamiento adecuado. Sus mejillas volvieron a sonrojarse. La atención constante de la doctora Hannah y la presencia constante de David obraron milagros. El niño ya no susurraba sobre ver a su madre pronto.
En cambio, se rió cuando Jacob visitó el sonido que llenaba los pasillos como la luz del sol. Jacob también había encontrado un nuevo comienzo. David se aseguró de que él y su madre, Linda, ya no vivieran con miedo ni pobreza. Le dio a Linda un trabajo estable en Collins Enterprises y matriculó a Jacob en una buena escuela, asegurándose de que, por fin, tuviera la infancia que merecía. En cuanto a David, comprendió que la verdadera riqueza no se medía en acciones ni propiedades, sino en los momentos frágiles que construían una familia, sentado con Liam mientras veían llover desde el porche, compartiendo la cena con Linda y Jacob como si siempre hubieran sido parte de su mundo, sabiendo que Emily, su difunta esposa, habría querido que eligiera la compasión por encima de la venganza. Una noche, mientras el sol se ponía sobre Seattle y teñía el cielo de rayos carmesí dorados, David se arrodilló junto a la cama de Liam. La pequeña manita del niño aferró la suya con fuerza. Papá Liam susurró con los ojos brillantes, «No los dejaste ganar». David sonrió, con lágrimas en los ojos. «No, hijo. Ganamos, y siempre lo haremos mientras nos tengamos el uno al otro». En ese momento, David comprendió que la vida nunca sería perfecta, pero no tenía por qué serlo. Lo que importaba era el amor, el perdón y la valentía para luchar por lo correcto. Había superado la traición y la pérdida, pero emergió con algo más fuerte que la venganza. Había recuperado la esperanza, y se dio cuenta de que la esperanza era la mayor victoria de todas. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Cómo les hizo sentir esta historia? ¿La encontraron poderosa, emotiva, quizás incluso sanadora? Si realmente disfrutaron de esta historia, comenten el número 100 abajo. Me encantaría ver cuántos de ustedes se sintieron conectados con ella. Y dime desde qué país lo estás viendo.